Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Juan Amad, concejal de Empleo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Vinaròs. En primer lugar, agradecer a los organizadores del acto que hayan querido contar con el Ayuntamiento y dándonos presencia en este acto y excusar la presencia del alcalde que por un compromiso ineludible no puede estar presente en el mismo. A partir de aquí, a mí me tocaba hablar de forma muy breve de Vinaròs como una sociedad cambiante. Yo entiendo que se puede visualizar bastante bien que efectivamente Vinaròs es una sociedad cambiante a través del propio proyecto del Vinalab, en el que desde la administración local nos hemos volcado a lo largo del 2012. Lo que en un principio estaba llamada a ser una infraestructura a través de la cual se tendría que incentivar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, atendiendo a la propia realidad social del municipio, entendemos que era obligado reconducirlo. Un municipio con una tasa de desempleo bastante elevada, concretamente son más de 3.000 las personas que a día de hoy buscan empleo en este municipio y no lo encuentran, un tejido industrial escaso y estrechamente vinculado a aquellos sectores que están pasando lo peor, como pueda ser, por ejemplo, el sector del mueble, un tejido comercial muy amplio. El pequeño comercio tiene una relevancia muy importante en nuestro municipio, como todos ustedes sabrán, pero es verdad que está teniendo serias dificultades para poder subsistir a día de hoy, por lo menos la inmensa mayoría de los pequeños comerciantes. Ante esta realidad, desde el Ayuntamiento entendíamos que era obligado tratar de reconducir ese proyecto y tratar de dotar al conjunto de los emprendedores o potenciales emprendedores, no solo del municipio, sino de la comarca, de un instrumento de utilidad. Es en lo que, en teoría, queremos se convierta el Vinalab. Con posterioridad, Daniel podrá explicar en profundidad los servicios que se ofertan desde el propio centro, pero esta es un poco la explicación que desde el Ayuntamiento nos lleva a reconducir el mencionado proyecto. A partir de ahí, lo que estaba previsto fuera un centro que se gestionara a través de una fundación pública. Fruto de los cambios a los que he aludido, entendíamos que era mucho mejor contar con una gestión profesionalizada y es ahí donde aparece la empresa INIT, una empresa con acreditada solvencia en la gestión de este tipo de centros, y me estoy refiriendo concretamente a la Milla Digital en Zaragoza o al centro de Eutokia en Bilbao. Entendemos que aporta un valor añadido al propio centro desde el momento en que todas aquellas empresas o emprendedores que se acerquen al centro podrán contar con la posibilidad de interactuar con todos aquellos emprendedores o empresas a las que están vinculadas, concretamente a la Mía Digital en Zaragoza, a Eutokia en Bilbao o a un proyecto de similares características que va a desarrollar esta empresa concretamente en Aguilar de Campo. Con esto lo que tratamos de poner en evidencia es que efectivamente Vinaròs es una sociedad cambiante como todas y desde el Ayuntamiento pues actuamos en consecuencia, reconduciendo aquellos proyectos que entendíamos en un origen estaba justificado que nacieran como lo que eran, pero que a día de hoy mantenerlos entendíamos que no hubiera sido del todo acertado. Lógicamente, el 2012 ha estado volcado desde el Ayuntamiento en habilitar y posibilitar los cambios a los que estaba aludiendo en este proyecto, y consideramos desde el Ayuntamiento que el 2013 será el año en el que desde el Ayuntamiento se apostará efectivamente por incentivar el autoempleo. Es evidente que no es descabellado pensar que en un contexto económico como el actual no se va a generar un volumen de empleo como el que la tasa de desempleo de Vinaròs requiere. Y es ahí donde entendemos la administración local tiene que ser sensible a esas necesidades e incentivar el autoempleo. A partir de ahí, el Vinalab se tiene que constituir en un instrumento de utilidad para el conjunto de los emprendedores y empresas, no solo de Vinaròs, sino de la comarca, y desde el Ayuntamiento posibilitaremos y complementaremos lo que es esa herramienta con una serie de iniciativas que, bajo mi punto de vista, será un paquete de medidas importante y potente que se dará a conocer a lo largo de 2013, donde desde luego se contará con líneas de financiación íntegramente con recursos municipales a aquellas empresas o emprendedores que se constituyan físicamente en el Vinalab. También se ayudarán a través de líneas
de incentivos, de fomento de la contratación por cuenta ajena a aquellos emprendedores que, en función de su proyecto empresarial, se vean en la necesidad de tener que contratar a un tercero, pues bien, estos emprendedores también contarán con ayudas directas desde el Ayuntamiento de Vinaroz y, por supuesto, se apostará por una formación potente, no solo para los emprendedores de nueva creación, como si dijéramos, sino para aquellos que, desarrollando un proyecto empresarial que nació en el pasado, quieran reinventarse o reciclarse. Yo, cumpliendo con lo pactado, creo que he sido breve y si Daniel viene, pues podrá explicar en profundidad lo que está llamado a ser el Vinalop. Gracias.